Buenas tardes, estimados amigos. Hoy, 12 de julio, están bienvenidos al webinar, perdón, Inteligencia Artificial, beneficio o riesgo para la humanidad. Realmente siempre tratamos temas que son técnicos, temas económicos y ahora tenemos otros temas de gran importancia, temas transversales y que cubren temáticas de actualidad que influyen no solo en la vida de un grupo de personas, sino que son comunes para todas las personas. El efecto, el significado, el beneficio o el riesgo lo veremos a través de la presentación del ingeniero Guillermo Loaiza, ingeniero metalúrgico especializado en gerencia de producción y finanzas, con más de 20 años de experiencia en coaching y estrategia empresarial. Entonces, tenemos un tema de mucha actualidad, de mucha importancia y el cual vamos a revisar con el ingeniero Guillermo. Recordamos en el día de hoy que contamos con el patrocinio de la plataforma Viciri, Gal Coach, para asistencia técnica, asesoría a empresas, Recover para recuperación de materiales, Project para iluminación y paneles fotovoltaicos, adicionalmente GPA SAS, Megacables y el programa Organizaciones Seguras. Entonces, dicho esto, ingeniero Guillermo, muchas gracias por contar con su participación, como siempre, y queda en sus manos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias Giovanni, gracias a todos por esta tarde de hoy y por este 12 de julio donde vamos a conocer un poco más allá de la inteligencia artificial, sus pros y sus contras, no sé si decirlo así. La inteligencia artificial no es solo una ciencia, es también un arte. Fei Fei Li. Iniciamos. Antes de empezar a decir los impactos que tiene la inteligencia artificial, pro y contras, quiero establecer el concepto de Gal Coas basado en lo que vamos a ver de los impactos. La inteligencia artificial es creada por el mismo hombre, no es creada por las máquinas, es creada por las mismas mentes del ser humano. Y con la experiencia recogida durante todos estos años, Gal Coas ha venido verificando la necesidad que tienen los sectores económicos y sociales para tener una eficiencia en los procesos. Creo que la inteligencia artificial ha llegado por esa misma necesidad que el ser humano ha tenido. Y es, sin decir que es por responsabilidad del ser humano, pero sí es propiciado por él mismo, que la inteligencia artificial ha llegado para solucionar todas las ineficiencias que el mismo ser humano ha creado. Y por ende, lo que vamos a empezar a analizar en este rato es más los impactos que puedan producir en la sociedad la inteligencia artificial creada por el mismo ser humano. Reitero, no por las máquinas. En ese orden de ideas, por favor, si alguien tiene algún comentario o algo diferente, con todo gusto y con todo respeto lo atendemos, basado en los pros y los contras de la inteligencia artificial. Es un punto de vista que vamos a colocar con esta experiencia kantiana que hemos logrado durante todos estos años y de recorrer las empresas y la necesidad de la sociedad por tener beneficios. Con este anotación empezamos. La inteligencia artificial tiene un potencial de mejorar muchas profesiones en diversos campos. Por ejemplo, arranquemos con la medicina. La medicina, la IA, la inteligencia artificial,
ya está ayudando al diagnóstico médico analizando grandes cantidades de datos y por ende va a mejorar la gestión de los registros médicos y facilitar la monitorización remota de pacientes. Creería yo que la pandemia nos mostró ya parte de este beneficio de la inteligencia artificial, cuando desde la virtualidad, la medicina, los médicos podían monitorear de forma remota a algunos pacientes. Y ese beneficio hoy en día que ya no se tiene porque ya no tenemos aislamiento, muchas personas escucho diciendo, qué bueno que vuelva esa control remoto que me hacían en pandemia. Por ejemplo, la automoción. La IA va a impulsar el desarrollo de vehículos autónomos, mejorando la seguridad vial y facilitando el transporte de personas y mercancías. De esto no podemos negar que en principales ciudades del mundo, capitales, el tráfico es bastante elocuente cuando son horas picos y siempre ha sido, digamos, la situación más incómoda de una ciudad eficiente en el movimiento de los autos. La inteligencia artificial llega para solucionar esos tráficos y mejorar esos movimientos. En el área de las finanzas, la IA puede mejorar el análisis de datos financieros, puede tener pronósticos de mercado y gestión de riesgos. Para mí, a nivel de todos estos años que hemos estado tanto en las empresas como también en la academia, el área financiera es la que recoge el resultado de todas las necesidades de los sectores, tanto industriales, productivos, de servicio y sociales. La finanzas es lo que nos dice a todos cómo está el resultado de un trabajo. Y adolecemos muchos de ver que ese análisis financiero no se tiene en algunas empresas y la inteligencia artificial llega para poder solucionar esa ineficiencia de resultados. Dentro de eso también se contempla las tareas de contabilidad, automatizar tareas de contabilidad y asesoramiento financiero. Y aquí quiero resaltar, en el ejemplo estamos hablando de finanzas, todas las profesiones, todos los artes que tengan tareas de proceso 1, 2, 3, paso 1, paso 2, paso 3, todo lo que tenga checklist, todo lo que sea una forma mecanizada de operar, está expuesto a que la inteligencia artificial lo controle. Sigamos, en la educación, la IA va a personalizar la educación y ahí va a entregar una retroalimentación en una evaluación automatizada. También hace muchos años, yo recuerdo, escuchaba, incluyendo mi familia, mis hijos, decir, qué bueno uno poder educar nuestros hijos o tener una educación personalizada para poder mejorar sus aptitudes y no una educación ya formateada donde de pronto no era para todos. Soñaba uno con tener una educación personalizada. Pues llegó la inteligencia artificial y lo va a hacer. Un ejemplo muy rápido. Muchas empresas ya, hoy en día, cuando entra una persona nueva a un trabajo, dentro del entrenamiento y capacitación, te dicen, entra a YouTube, entra a Google y busca la información y edúcate, entrénate, sí, infórmate sobre el perfil que vas a hacer. Digamos que esa es una forma de personalizar la educación. Servicio al cliente. Bueno, servicio al cliente, la IA puede mejorar la interacción entre los clientes, analizar el comportamiento del cliente, ofrecer recomendaciones personalizadas. Este es otro punto que hemos recorrido y hemos encontrado durante estos años, que las empresas dentro de los proyectos siempre se dice, bueno, dentro de nuestro servicio, dentro del producto entregado, cómo se encuentra el cliente, cómo lo recibió, quedó contento, el cliente nos va a volver a comprar. Toda esa serie de preguntas que luego uno está en un comité comercial y empieza uno a querer recoger esa información que la tiene el comercial o la entrega
el cliente al comercial, muchas veces se queda en la mente, se queda en el computador, se quedan los datos de las personas, pero no trasciende para poder usar esa información y tomar análisis. Pues la inteligencia artificial lo que va a hacer, o lo que ya está haciendo, es tomando toda esa información, la transforma y hace una proyección de cuál es la retroalimentación que se debe dar al cliente. Se están usando los chatbots y sistemas de voz, que ya entra, que responden las preguntas frecuentes. Y así rápidamente se puede atender la masa completa de necesidades que requerimos. Yo me hacía una reflexión. Si hoy los chatbots nos ayudan a dar esas respuestas de las preguntas frecuentes, ¿qué pasaría si esta herramienta, esta inteligencia artificial, no estuviese ahora y que estuviésemos como hace 30 años? O sea, ubiquémonos hace 30 años, pero lo colocamos a hoy. Con toda la masa poblacional que estamos hoy en día, con toda la hipercompetitividad de recursos que necesitamos y de información. Y todos vamos a querer que tengamos respuestas y nos atiendan como servicio al cliente ya. Ese ya, yo no me imagino cómo atender toda esta masa poblacional de hoy en día, diferente a la de hace 30 años, para que todos estemos contentos con la información de forma inmediata y que no nos posterguen a, le respondo dentro de una semana, le respondo dentro de 15 días o dentro de un mes, o haga la respectiva cola o fila para tener su respuesta. No me imagino cómo sería la reacción en este momento de nosotros hacer. La agricultura. En la agricultura la IA va a mejorar la gestión de cultivos porque va a permitir una agricultura más eficiente y sostenible. Vean, ya todos también, y si algunos no conocen, ya tenemos agricultura urbana. La agricultura urbana es una realidad que se hace a través de la inteligencia artificial. Yo en este momento puedo tener un café del eje cafetero de una loma de una finca con unas condiciones de clima y cultivos de esa zona. Y con esa información recogida de esa zona, con esas características, esos datos los puedo llevar a Nueva York dentro de un container y puedo replicar esa información. Y dentro de un container puedo sacar el mismo café del eje cafetero, de esa zona, con esos datos. Eso ya es una realidad, eso es ya. Y eso se hace a través de la agricultura urbana, a través de la inteligencia artificial. Eso es como para darles un dato de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y obviamente, más adelante vamos a ver un video donde se muestra un ejemplo de la agricultura más eficiente y sostenible, que es uno de los puntos más fuertes de nuestro mundo actual. El mundo necesita seguir siendo alimentado, no podemos mantenernos en un nivel de hambre del cual cada vez nos amenaza. Entonces, cuando llega la agricultura y utiliza la inteligencia artificial para tener unas eficiencias productivas y replicar esos recursos, pues yo diría que es de aplauso. Luego venimos con el área de derecho. La inteligencia artificial puede ayudar en la búsqueda y análisis de documentos legales y precisamente facilita la preparación de casos legales. Y como decía yo ahora cuando estábamos en la parte financiera, toda área, toda profesión que esté expuesta a paso 1, paso 2, paso 3, que tenga su checklist, que sean procesos mecánicos, todos están expuestos a ser tomados y controlados por la inteligencia artificial. Recursos humanos. La IA puede automatizar tareas de reclutamiento, selección y evaluación de candidatos, lo que facilita el proceso de contratación y mejora la coincidencia entre los candidatos y los puestos de trabajo. Este es uno de los puntos más relevantes que tiene el mundo en este momento.
nosotros los recursos humanos, las personitas que hacemos precisamente parte de mover el mundo, no es fácil conseguir la persona en el perfil, con el perfil adecuado o que coincida con la necesidad. Siempre se habla de haz lo que a ti te gusta y que te paguen por él. Filosóficamente es una frase muy ideal y uno lo busca. No necesariamente se cumple. ¿Por qué? Porque hay países, y en el caso nuestro en Colombia, tenemos unas necesidades muy particulares donde están expuestas por otras condiciones macroeconómicas que hacen que los candidatos sean poco atractivos o de quedarse o no de quedarse y no tener una estabilidad o no cumplir el perfil. Y todo porque queda expuesto, llamémoslo así, en los análisis de nuestros propios personas de recursos humanos que seleccionan a las personas. Y aquí no quiero decir que es que el proceso de aquellas personas esté mal hecho. Sin embargo, sí hay una brecha bastante grande actualmente, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de que realmente coincida una persona para que sea proactivo a esa empresa o a la sociedad misma. Y la tarea de la inteligencia artificial es verificar con los datos y con su inteligencia coincidir si el candidato es el idóneo para el cargo. En ese orden de ideas, los recursos humanos se van a ver beneficiados en poder tener una herramienta que van a poder garantizar un poco mejor una estabilidad de las personas para las empresas y evitar la alta rotación, que es un costo alto en este momento en las empresas. Tenemos el marketing y la publicidad. Bueno, aquí la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos de consumidores y comportamientos. Yo diría que, trayendo un poquito de historia de dónde nació la inteligencia artificial, no vamos a explicarla acá, pero sí les quiero decir que parte de la inteligencia artificial nació del marketing y la publicidad. Nace por esa cantidad y del área financiera, porque había una cantidad de datos, había una gran cantidad de información que el ser humano la estábamos guardando, no la revisábamos, no las analizábamos, no le sacábamos el provecho respectivo. Entonces, por allá, hace unos años, alguien dijo, bueno, toda esta información, ¿qué podemos hacer con ella? Ahora les cuento un poco más cómo trabaja lo de la inteligencia artificial, pero es para darles un abrebocas que aquí nació, digamos, esa inquietud de poner a hacer lo que, vuelvo y repito, quiero que no me cataloguen con una crítica de que estoy dándole a las personas, pero las personas que dejamos de hacer ese trabajo, pues vino la inteligencia artificial y hacerlo, porque se debió haber hecho un buen trabajo de análisis con las herramientas que habían para producir precisamente esas soluciones a esas preguntas que se tenían en el marketing y la publicidad y en el área financiera. Y por la nefasta información de entregar resultados, pues digamos que la inteligencia artificial entra hoy en día a hacerlas y entrega esos resultados. Aquí dentro del ejemplo traemos la industria manufacturera. Esta es una de las áreas de donde pues tengo bastante experiencia, donde he recorrido muchos sectores y muchos negocios, y no solamente en Colombia, sino en México, en Chile, en Perú, en algunos países de Europa. Es una necesidad el hecho de mejorar la productividad en los procesos de las industrias. Y por eso entra, y para nadie es extraño escuchar hoy en día la automatización de procesos, pero eso viene hace rato. La automatización viene con robots hace más de, yo diría que 20 años, un poco no autónomos. Hoy en día los robots son autónomos, ya vemos así la gran diferencia, pero la automatización de procesos es un tema que el ser humano dentro de la manufactura, procesar rápido por la hipercompetencia que hay precisamente en todos estos negocios, y eso permite optimizar pues la eficiencia y la calidad de los productos.
Algo muy importante que hay que resaltar dentro de la industria manufacturera es la calidad. La calidad nació como efectos también de buscar una productividad y hoy en día la absorbió el mismo proceso y desapareció el concepto de calidad porque va inmerso en la fabricación. Y hoy se habla de procesos autónomos, autocontrolables, precisamente para lo que es la calidad. Entonces, la industria manufacturera, llamemos así, está formalizando, usemos esa palabra, sus procesos autónomos de hace 20 años, inaugurándolo ahora con la inteligencia artificial, siendo autónomo y autocontrolable. Yo le agregaría, esa es la palabra nueva. Hay una reingeniería y entra con el autocontrol. Bueno, estos son algunas profesiones que analizamos. Hay muchos más. Aquí se quedaron por fuera. Algunos hemos escuchado, por ejemplo, el periodismo, presentadores, conductores. Sí, hay otras profesiones y artes que aquí no la hemos analizado, pero con el ejemplo de esto que hemos visto, pues ya uno empieza a tener un análisis colateral y puede ver dónde se impacta la inteligencia artificial como una de las grandes soluciones para la eficiencia en el mundo. Repito, como lo dije al principio, reitero por tercera vez, creo que es la misma, creado por el mismo hombre, por la misma necesidad del hombre, por no haber hecho el hombre lo que tenía que hacer. Entonces, y tenemos uno de los ejemplos que hay a nivel profesional. Sigamos. Ahora quiero explicarles qué es la inteligencia artificial. Y en ese orden de idea no quiere decir que no vamos a hablar entonces cuál. Vimos como que los beneficios y no hemos hablado de los contras. Y yo sí les quiero decir, yo no voy a hablar de contras. Van a salir por default, por defecto. Vamos a hablar de las oportunidades que hay y lo que no se cite se considerará como algo que es un riesgo y pues al final podremos tener un análisis. Pero permítame decirles que es más son las oportunidades que hay para no hablar de los riesgos que hay. Los riesgos, dejémoslo como algo que queda por defecto y cada cual lo podremos analizar. La inteligencia artificial van de la mano del Big Data. Hace muchos años, yo diría que tal vez hace unos 15 años, aproximadamente 15, 12 años, empezó a llegar el término Big Data, Big Data, Big Data. Y eso no se resumía a algo diferente que datos, la gran data. Eso se empezó a popularizarse ese nombre, la gran data, la gran data. Y por eso yo dije, ¿qué pasa como se ven en la fotografía esas monedas que se encuentran en esa mesa? Si uno las ve así en perspectiva, ¿cuántas habrán ahí? Pues habría que contar así, porque se ve la perspectiva hasta el final. A todos nos enseñaron desde que estábamos en la escuela y la lógica es que pues uno contar el número de filas por el número de columnas lo multiplica y esa es la cantidad total. Digamos que así nos enseñaron y así fue la forma más rápida de contar, sabiendo que hay cantidades unitarias de la misma unidad. Asimismo trabaja la inteligencia artificial. El ser humano está entrenando a las máquinas, está entrenando a los sistemas de cómo contar. Le está diciendo, cuente así. Si usted tiene esta unidad, cuente por fila y cuente por columnas y multiplique. Y esa es la cantidad. Inmediatamente tiene el dato. Así nace la inteligencia artificial basado, digamos, de una Big Data. Y la Big Data es como los datos que tenemos ahí sobre la mesa por unidad. Pero quiero hablarles un poco más de alguna forma metafórica, basado en mi profesión como ingeniero metalúrgico, hablo de minerales. Cuando uno habla de explosión de minerales, vamos a explotar una mina de carbón, una mina de esmeralda, una mina de cobre. Entonces uno habla de minería de datos. Aquí también sucede que hay una minería de datos. En la minería de datos hay una cantidad de minerales de datos, pero hay minerales de cobre, minerales de hierro, hay minerales de aluminio, minerales de azufre. Y es una gran mina de grandes minerales. Minería de datos. ¿Qué hacemos
extraemos esos minerales y empezamos a separarlos. Entonces los de mineral de hierro acá, mineral de aluminio para acá, mineral de azufre para acá, y lo vamos colocando en una base de datos, como ven ahí, base de datos. Ya cuando tengamos esa base de datos clasificada, lo que hacemos es un descubrimiento de conocimiento de lo que tenemos en esa base de datos. Ah, ya tengo tanta cantidad de mineral de aluminio, tanto potencial en la de hierro, tanto en la de azufre y tanto en la de cobre. Entonces, le hacemos el conocimiento a esa base de datos. Luego lo llevamos a una Big Data, a unos análisis de Big Data. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Ahí dice Big Data Analytics. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué provecho le podemos sacar a estos datos? Ya tenemos aquí una cantidad de datos de hierro, una cantidad de datos de azufre, una cantidad de datos de aluminio y una de cobre. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué hacen las máquinas que le hemos estado enseñando a los seres humanos? Tome un reconocimiento de patrones. Usted reconozca qué de común hay entre esos minerales, entre esos datos, y vaya ubicándolos, vaya reconociéndolos y vaya normalizando, llamemos así, formateando esos datos similares de cada uno de ellos. Y aparece el aprendizaje de la máquina, el machine learning. Entonces la máquina empieza a aprender, empieza a tomar ese reconocimiento de patrones con todo ese análisis de Big Data, la base de datos, el conocimiento, y empieza a armar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se empieza a armonizar con todo eso y finalmente, el gran paso que hoy en día está contemplado es la neurociencia computacional. Esto es lo más grande, digamos, que está dando el ser humano con las máquinas, porque le está dando, llamemos así, como una especie de conciencia con los datos, como decir, reflexione y ejecute. Y es ahí donde ya después de 2 años hacia atrás nace, llamamos así, la inteligencia artificial con mucha más fuerza, aunque el resultado es por un efecto económico a raíz de que las acciones de las tecnológicas tuvieron un gran retroceso hace unos 2 años después de pandemia. En pandemia tuvieron un gran salto y después se caen, y las acciones de bolsa de las tecnológicas dicen tenemos que volver a recuperar, y como tenían el desarrollo de la inteligencia artificial en unas fases de versiones, lo que hicieron es prácticamente hace 2 años utilizar y salir al mercado comercialmente. Por eso la gran explosión que hay información ahora, pero es por la recuperación de la bolsa. Entonces, quería explicarles, les dejo ahí este mapa que creo que es interesante y guarda toda la información de qué es una inteligencia artificial, y utilizando la metáfora de los minerales, de los recursos naturales. Por eso es que es tan importante y vale oro los datos. Por eso es que hoy en día en todo el mundo la Big Data, los datos personales, Avias Data, son muy delicados y tienen que dar uno un visto bueno si se pueden utilizar y no, porque eso es dinero, eso es oro, la información que cada quien podamos contemplar y entregar, porque eso es utilizado precisamente para todo esto que acabamos de ver. Es una base, se vuelve dentro de la minería de datos, toma los datos, se vuelve base de datos, se hace una Big Data Analysis y luego Machine Learning, y le llegan reconocimiento, inteligencia artificial y se fue al mercado. Todo esto también está dentro de la nube, ¿no? Todo esto es un sistema que está amarrado en una nube, porque esa es la otra situación interesante. Aquí no necesita hardware, todo se trabaja a través de la nube. Bueno, en Mora precisamente dar un aporte a los beneficios para las empresas PYME, queremos entrar y dar unos, digamos, connotación de cuáles pueden ser las aplicaciones de la inteligencia artificial que puede aprovechar las PYME, cómo empezar a usarlas en una PYME, qué recursos y qué herramientas necesitan la inteligencia artificial para las PYMEs, ¿sí? Entonces, vamos a seguir aquí. Entonces, dice así: estudiar el comportamiento de clientes potenciales. Las pymes siempre abogan por
por reconocer qué mercado podemos llegar, ¿no? A qué mercados podemos tener, cuáles son los clientes potenciales. Siempre dentro de un proyecto se dice, bueno, ¿y a qué mercado vamos a llegar? Pues la inteligencia artificial, con toda esta minería de datos que hay, que ya los hay, pues le puede colocar a disposición de los proyectos para analizar, como veíamos ahora, cuál es el nicho de mercado al que se puede llegar, cuál es el potencial mercado y cuál es la factibilidad de ese proyecto para tener un éxito dentro del tiempo. Hoy en día tenemos la asistencia virtual. Esa asistencia virtual dentro de los chats es un tema muy importante porque le está permitiendo, como veíamos ahora, a las empresas tener resultados y comunicación rápida. Un momento, por favor. Okay. Ya, aquí estoy. Sí, ya, es que aquí estoy corrigiendo algo. Ya, gracias. Bueno. Aquí tenemos la asistencia de la virtualidad. Los chatbots son una oportunidad que le alegran la vida a muchas empresas y uno también. Sin embargo, hay que saber usarlo porque uno a veces se enloquece dentro de esos chatbots porque parece que uno requiere la atención de física al final. Sin embargo, las preguntas frecuentes, como decía yo ahora, los chatbots llegaron para dar solución y respuesta rápida para el cliente. Como este ejemplo de qué horas abres, cuál es el horario, cuál es la dirección, y esto es un tema que ya las empresas como recurso lo pueden utilizar. Automatización de procesos. Es un tema, como lo decíamos ahora, es el sueño de todas las empresas. Es un sueño donde siempre se ha tenido la oportunidad por tener unos resultados rápidos, eficientes. La hipercompetencia siempre hace que el ser humano busque siempre ser mejor que el otro para poder llegar a un mercado. Y eso hace que siempre se creen procesos más autómatas. Repito, como lo decía hace unos minutos, las empresas están formalizando lo de hace más de 20 años cuando empezaron con los sistemas de calidad, que fueron los primeros pasos para normalizar, para buscar que el ser humano hiciera las cosas bien, sin errores y de forma eficiente. Y hoy en día la inteligencia artificial llegó para hacerlo para los que no lo quieren hacer. Por aquí me informan, tenemos el acompañamiento de un amigo muy querido, Giovanni Giraldo. Muchas gracias, Giovanni, por tu presencia en este momento. Gustavo Duque, desde Venezuela, gracias. Gracias por estar aquí presente. Los amigos de Cobres de Colombia, gracias por estar presente. Seguimos. Beneficios del empleo de la inteligencia artificial en pymes. Reiterar, vuelvo y lo digo, el marketing es el más beneficiado y la parte financiera fueron las decisiones porque nace este requerimiento de la inteligencia artificial. El empleo de los chatbots y la automatización de procesos internos de gestión permite ahorrar tiempo de trabajo que aprovechamos en acciones de mayor valor. Esta es la frase que buscan todos los empresarios del mundo, de Colombia, todos buscan ahorrar tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque todos están haciendo lo mismo. Y la inteligencia artificial llegó precisamente para dar la mano para que se utilice esa herramienta, se aplique y se genere mayor valor a esas actividades, siendo dentro del sector de cada quien competitivo. Obviamente, tomar mejores decisiones de negocio va a permitir que la herramienta le entregue esos resultados, que es lo que el ser humano pues deberíamos de estar haciendo, ¿no? Tomar decisiones de negocio. Comunicación interna más eficaz y descentralizada. Este también es una de las
problemas más altos que he notado en mi experiencia de muchos años, y eso es un problema que todos lo tenemos y lo reconocemos y decimos a mí a culpa, pero no hacemos nada, que es la comunicación. Y vuelvo y reitero por eso, por cuarta vez, y como no hicimos nada, pues viene la inteligencia artificial a hacerlo por nosotros, a comunicar bien, a ser eficaz y no decir, no, es que yo no lo dije, no lo entendí, yo creí, se me olvidó, no lo marqué. O sea, ese tipo de situaciones llega la inteligencia artificial para las pymes de buscar herramientas para poder dejar un mejor control la comunicación interna. ¿Cómo empezar a usar la CIA en las pymes? Bueno, como todo proyecto, se debe analizar los recursos que se tienen. De esos recursos, revisar qué estrategias podemos hacer para poder llegar a la aplicación de la inteligencia artificial, y eso no es otra cosa diferente que hay que generar un plan, como todo proyecto, es un plan. Y aquí déjenme decirle a todos, con todo respeto, no dejemos que la inteligencia artificial nos haga el plan, por Dios. Nosotros debemos hacer el plan para que la inteligencia artificial nos ayude. Luego viene una fase de implementación y seguimiento. Como todo proyecto debe tener ese proceso, seguimiento, implementarlo, luego el seguimiento. Aquí lo nuevo que tiene es la palabra autocontrol. Es lo nuevo. Ahí sí, la inteligencia artificial nos va a dar el beneficio y la ayuda de que ellos mismos se autocontrole el proyecto y nos esté dando datos, nos esté dando información de cómo va el proyecto. Ahí sí. ¿Cómo usar la inteligencia artificial en pymes? Ejemplos. Ya lo hemos ido notando durante la charla, pero leámoslos. Organización y segmentación de clientes. Mercado. ¿Dónde voy dirigido? Ese mismo planificación de llamadas es cómo va a llegar. El pipeline. O sea, tengo pipeline, ¿cómo llego? ¿Por dónde llego? ¿Por arriba, por abajo? ¿Qué proceso voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? La resolución de preguntas y reclamaciones y quejas, lo que siempre hemos hablado. De que es que me contestan el PQR, pero nunca tengo solución. Gestión de ventas. La problemática, entre comillas, que siempre todo proceso comercial se tiene en las empresas. Hacemos los comités comerciales y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a proyectar? ¿Cuáles son las soluciones de ventas? Y muchas veces no nos atrevemos, o si tenemos la información nos quedamos con la mitad y depende del sesgo de la necesidad. Y aquí quiero ser muy crudo porque es la realidad. Yo he vivido todos estos procesos y por eso les estoy diciendo ahora por quinta vez, la inteligencia artificial llegó a hacer lo que nosotros no hicimos. Y el mismo ser humano hizo que lo hiciera. Entonces, la implementación de campañas de email marketing. Pues eso ya todos lo hemos visto, que hay campañas que prácticamente llaman el WhatsApp de negocios. Se utiliza mucho las redes sociales y como ya las redes tienen precisamente esta inteligencia artificial y ya saben a quién llega, a qué hora le llega, cómo le llega, pues utilizan esas campañas, ¿no? Valga la oportunidad para recordar y no nos asustemos, aquellos que no sepan todavía, que cuando estén por ahí de pronto en un Instagram, en un Facebook o en una de estas redes y les dé por hablar de un viaje. Pienso viajar a Estados Unidos a vacacionar. Cuando a los 5 o 10 minutos le empieza a llegar información y planes de aerolíneas diciéndole, le tengo el vuelo. No se asusten, eso no es brujería, eso no es que lo estén espiando, ni hay una cámara viéndolo ahí. Es que la inteligencia artificial toma esos datos y como ya está entrenada para saber que usted va a planear un viaje, pues de una le facilita el tiempo diciéndole, aquí le tengo el tiquete. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos, pues, hace precisamente parte de los proyectos que se pueden ser analizados a través de la inteligencia artificial, porque tiene una base de datos
que le proporciona según el sector para ponerla a disposición del negocio. Gestión de producción. La producción tiene la base más grande de todos, como la financiera. Tienen datos por cantidad. Y siempre cuando se piden indicadores y los indicadores con análisis, y si no se entregan los análisis, pues la inteligencia artificial sí va a entregar los análisis y va a decir qué está pasando, si tiene frío o tiene calor o qué hay que hacer. Y la evaluación de inversiones y finanzas, precisamente con todo este resultado anterior, pues va a tener la capacidad de poder orientar y decir cuál es la mejor decisión del negocio como tal en las pymes. Recursos y herramientas que tiene la inteligencia artificial para pymes. Pues traje la foto ahí para recordar que es algo muy sencillo, es los datos. Datos es lo que necesita la herramienta de inteligencia artificial. Datos. Datos del negocio, datos de lo que usted requiera, datos de lo que usted tiene, de su sector, de su negocio, datos. Datos es lo que tiene. Y con esos datos produce todo lo que veíamos en el slide anterior. Hace la inteligencia, hace el conocimiento, cataloga y luego la explosiona con un informe de inteligencia artificial. Ya existen en el mercado, esto es un ejemplo, existen en el mercado, por ejemplo, esta empresa TAMR, usted la pueden ubicar, ya ofrecen base de datos que lo ponen a disposición para su aprendizaje de su negocio. O sea, la máquina aprende de su negocio, lo pone a disposición con nosotros para que usted los vaya y los consuma dentro de un MRP, un RP o algo, usted tenga un SMR y pueda utilizarlo, inclusive se lo pueden administrar. Eso ya existe, digamos, le puede decir, esto es un ejemplo. IBM Watson. Yo recuerdo que hace más o menos unos 12, 13 o 14 años estaban precisamente en una de las empresas que está aquí visitando en Cores de Colombia. Llegaron los señores de una empresa en Cali que se llama Carvajal y ofrecieron IBM Watson. En ese momento uno le hablaban como si le estuvieran hablando de una película futurista. Y le hablaban que Watson estaba aprendiendo a pensar por uno, que estaba en entrenamiento, que estaban enseñándole a Watson a resolver problemas con la información y la data que había. Esos 12, 13, 14 años atrás, esto ya es una realidad, ya uno entra allá, pide el servicio y IBM Watson y ahí está a disposición para aplicar las herramientas de inteligencia artificial. Valga la oportunidad para decir que no estoy haciendo propaganda ni publicidades, simplemente referentes que dejo para que vean los recursos que hay disponibles. Los dejo con este video. Bueno, esto es un ejemplo de lo que les comentaba para las aplicaciones del sector de la agricultura. Esto es un ejemplo de una empresa en Estados Unidos, pero como esto ya hay en varias partes del mundo ya como una realidad.
Unas profesiones, decíamos ahora que no hemos hablado, pero las traigo aquí como ejemplo, donde los agentes o ejecutivos de venta se van a ver impactados, los contadores, ya lo contamos, los licenciados de administración, los médicos, la medicina, los profesores, los obreros, comerciantes, pequeñas empresas, el ejército y la agricultura, y muchos más. Arte como el saber escribir, hablar en público, el arte de programar, de liderar, influir y negociar. También la inteligencia artificial entra con todos sus dotes, creados por el ser humano para ser más eficiente. Bueno, y para finalizar, me di la tarea de hablar y tener un diálogo con ChatGPT. Y bueno, ya que estamos en el tema de inteligencia artificial, pues hagamos una charla con ChatGPT y Gal Coach. Entonces, el ChatGPT es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial, a propósito, desarrollado en el año 2022 por OpenAI, que se especializa en el dialogar. El chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. Se basa en el modelo GPT-4 de OpenAI, una versión que se mejoró del GPT-3. Entonces dije, bueno, charlemos, vamos a hablar, conversemos. Y qué mejor tema que el que estamos mirando. Y dialogué un rato con el ChatGPT y al final le hice la pregunta del millón. ¿Qué perjuicios trae la inteligencia artificial, ChatGPT? Y como pueden observar ahí, el ChatGPT, dialogando, expone 7 puntos, de los cuales quiero hacer el zoom porque sé que está muy pequeño ahí y no lo pueden leer. Entonces me permito leerles cada uno de ellos. ¿Cómo nos fue con esa comunicación con el ChatGPT y Gal Coach? Entonces le preguntamos, ¿qué perjuicios trae la inteligencia artificial, GPT, a ChatGPT? Y dice, nos responde, si bien la inteligencia artificial IA tiene numerosos beneficios y aplicaciones positivas, también puede acarrear algunos perjuicios. A continuación se presentan algunos de los desafíos y preocupaciones asociados con la inteligencia artificial. Yo me quedé impresionado que este equipo me dijera eso y empecé a leer. Primero, desplazamiento laboral, lo considera como uno de los desafíos. A medida que la IA se vuelve más avanzada, existe la preocupación de que algunos trabajos sean automatizados, lo que puede llevar al desplazamiento de ciertas ocupaciones y afectar la estabilidad laboral de ciertos sectores. Pues, eso ya todos lo hemos escuchado, lo hemos visto, esa es la gran amenaza, el riesgo, desplazamiento laboral. 2, dice el ChatGPT, hay unos sesgos y una discriminación. ¿Sí? Esos desafíos dice así, la IA se entrena en base a datos existentes, lo que puede llevar a la reproducción de sesgos y discriminación inherentes en los datos de entrenamiento. Esto puede tener consecuencias injustas y perpetuar prejuicios existentes en áreas como la contratación, los sistemas de justicia y la toma de decisiones. O sea, los sesgos y la discriminación están a la flor de piel de esta herramienta por los datos que le agreguen, con el que se entrena. Seguimos. Como tercer punto dice que la privacidad y la seguridad. La IA analiza grandes cantidades de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Existe el riesgo de que los datos se utilicen de manera inapropiada o se vean comprometidos por violaciones de seguridad. Riesgo que hemos tenido durante muchos años desde que apareció el Internet. Falta de transparencia y explicabilidad. Algunos sistemas de IA, como las redes neuronales profundas, pueden ser difíciles de comprender y explicar cómo llegan a sus decisiones.
Esto plantea desafíos éticos y de responsabilidad, especialmente cuando se utilizan en áreas críticas como la medicina o el sistema judicial. O sea, ¿será verdad o no será verdad lo que me están explicando o lo que nos pueda decir la inteligencia artificial? Dependencia tecnológica. Bueno, eso ya la tenemos, pero aquí dice ella que es un riesgo. A medida que la IA se integra en más aspectos de nuestras vidas, puede generar una dependencia excesiva de la tecnología, lo que plantea riesgos en caso de fallos o interrupciones del sistema. Eso lo hemos visto cuando no ha existido el WhatsApp por un día o 2 días y todas las empresas empezamos a ver qué hacemos con la comunicación. Sexto, manipulación y desinformación. La IA puede ser utilizada para generar y difundir información falsa o manipulada, lo que puede socavar la confianza de los medios de comunicación y afectar la toma de decisiones informadas. Esto le suena a uno como las campañas electorales de hace unos años de Estados Unidos y también por acá, ¿no? Bueno. Ética y responsabilidad como punto 7, consideró el ChatGPT 7 riesgos. La IA plantea desafíos éticos y legales como la responsabilidad por las decisiones tomadas por sistemas automatizados, la autonomía de las máquinas y la necesidad de establecer marcos regulatorios adecuados. ¿Sí? Deja siempre claro la situación de la ética. Y finalmente, cómo el ser humano cuando uno expone y dice, y miren cómo escribe, es importante abordar estos desafíos y mitigar los perjuicios potenciales de la IA a través de la implementación de políticas y regulaciones adecuadas, el desarrollo de sistemas éticos y responsables, la transparencia en los algoritmos, o sea, como quien dice, eso depende de cómo me alimente la información, y la promoción de la educación y la conciencia sobre la IA en la sociedad. O sea, es un diálogo con el ChatGPT y por eso quise traerlos, porque al final no somos nosotros los que estamos diciendo cuáles son los riesgos, sino el mismo ChatGPT nos lo dice a raíz de lo que nosotros lo hemos entrenado hasta ahora, y la parte de ética sale a relucir mucho como una responsabilidad que le genere a través de lo que le ingresen en los algoritmos. Algo muy particular, de lo cual me quedo sorprendido también. Y finalmente, quiero decir que nuestra situación que viene después de pandemia, el hecho de que tengamos una situación compleja a nivel macroeconómico, permítanme explicarles qué está sucediendo con la economía para que entendamos la situación. La emisión descontrolada que hicieron los bancos centrales de todo el mundo creó una enorme burbuja. Por ejemplo, las personas que habían perdido sus trabajos durante la pandemia pudieron seguir haciendo compras y pagar sus cuentas con los cheques que recibían mes a mes. Muchas empresas que no eran rentables pudieron seguir abiertas gracias al dinero que pidieron prestado a tasas bajísimas, lo que además permitió que se crearan puestos de trabajo sostenidos precisamente por el dinero gratuito que se consumió, que él consumía y se recupera y se mantenía, que el consumo se recuperara y se mantuviera en niveles altísimos y que los mercados continuaran subiendo artificialmente, ya que una parte importante de ese dinero fue destinada a la bolsa. Pero todo esto no estuvo sostenido por un crecimiento real de la economía, sino por el dinero creado por los bancos centrales. Robert Kiyosaki llama a esto la burbuja del todo. O sea, nosotros venimos de un ciclo económico post pandemia creado el mismo ser humano, los bancos centrales a raíz de toda la situación financiera crearon dinero no soportado para tenernos en la situación que se encuentra en este momento a niveles inflacionarios. ¿Por qué traigo ese análisis? Porque hago simplemente al final la siguiente reflexión. La inteligencia artificial podrá calcular un ciclo económico que permita acciones y cambiar el rumbo. ¿Será capaz? Vamos a verlo, vamos a ver, esperaremos a ver si eso lo podemos ir teniendo en el medio del aprendizaje. Y finalmente, para despedirme y dejar el cierre
comparto esta frase que un buen equipo es más importante que trabajar con la última tecnología. El ser humano siempre será el dueño y el controlador de todo, como queramos hacerlo. Y con buenos equipos lograremos, así tengamos las mejores tecnologías, también los mejores resultados. Así es que el ser humano no debe tener para nada temor a que lo desplace la inteligencia artificial. Por el contrario, somos nosotros los que vamos a controlar qué debe hacer la inteligencia artificial. El problema no está en que elimine puestos de trabajo, el problema está en quién está trabajando para que cuando eso suceda tú hayas generado la cimentación necesaria para que se generen otros. Por ejemplo, el país con más robots per cápita del mundo es Corea del Sur y allí no hay desempleo. El país con más robots per cápita en Europa es Alemania y están en pleno empleo. El país con menos robots per cápita de Europa es Grecia y tiene la mayor tasa de desempleo en estos momentos en Europa. Es decir, no coincide. La automatización, la inteligencia artificial no coincide con el desempleo que genera. Pero eso sucede porque alguien planteó estratégicamente eso. Mira, hay una industria, la agrícola, que propone un ejemplo de lo que significa. En Países Bajos, ellos producen tomates, fresas. Resulta que allí el tomate es el más barato que se vende en todas las lonjas de toda Europa. Y dices, pero ¿cómo puede ser si el sueldo medio es casi el doble que, por ejemplo, el español? Y resulta que es el más barato. Esa razón es porque está automatizada toda la recogida del tomate. No hay una sola persona en el campo. Y dices, entonces no habrá nadie trabajando en el sector agrícola de Países Bajos. Pues resulta que Países Bajos tiene como primera industria, en este caso generadora de empleo, el agrícola. Y dices, ¿pero dónde están entonces trabajando? Pues están trabajando en el valor añadido, en el acceso a la robótica, en el estudio agropecuario, en todo lo que tiene que ver con ingeniería agrónoma. Es decir, son empleos que generan muchísimo valor al Estado, porque cotizan muy alto y aún así sale mucho más eficiente producir un tomate con toda esa gente que lo que le supone, por ejemplo, al campo español. Vale. Bueno. Ok. Muchas gracias. Esa fue la presentación. Muchas gracias, Guillermo. Por acá voy a compartir mi cámara. Me gustaría... yo soy Juan Camilo, Hola, Juan. creador de V-City. Gracias, Juan. Es interesante la presentación por varias razones y específicamente como plataforma a mí me parece muy interesante analizar la estructura de la presentación porque se hablaron mucho de los beneficios y también al final, bueno, la inteligencia artificial comentó algunos de los riesgos. A mí me parece muy interesante una frase que dijiste durante la presentación y esto es a manera de hacer aquí un poquito de conversatorio porque este es un tema muy, muy actual y muy reciente y pues obviamente es un tema candente. Por tanto, oí una frase que me gustó de la presentación donde tú decías que nosotros debemos hacer el plan. A mí me parece muy importante, siendo del sector tecnológico, recalcar eso, ¿no? Recalcar que es que la inteligencia artificial es un cuchillo de doble filo. En realidad lo es, porque como yo la puedo entrenar o alguien la puede entrenar para buscar la felicidad de la humanidad progresivamente, también la pueden usar para hacer un ejército asesino, dado que no tiene alma, no tiene corazón, no siente nada al ver a alguien, digamos, morir ante sus ojos, pues no le vale nada. Y estas son dos cosas posibles, es lo que sucede siempre con la tecnología al final del día. Un computador se puede usar para algo bueno o para algo malo. Creo que la razón última de este mensaje es darle al televidente o a la persona que está asistiendo al webinar básicamente el control sobre su toma de decisiones de vuelta, porque finalmente la inteligencia artificial y las tendencias que sigue el mundo pueden ir para una parte muy distinta de la felicidad humana, que es realmente digamos, lo único que nos debería importar como seres humanos, ¿no? Mucho se puede hablar de muchos temas. Por ejemplo, todos los trabajos
que se pueden afectar por esto. Y ya se ha visto antes, no es que sea una cosa nueva. Por ejemplo, correo electrónico desplazando a los mensajeros o la fotografía desplazando a los artistas y por tanto el arte volviéndose cada vez un poco más exótico, por llamarlo de alguna manera. Básicamente me parece clave hacer un poquito de inciso sobre algunos riesgos, que vemos o veo yo personalmente como persona en este sector. Uno de ellos es justamente el sesgo. Y es una cuestión que toda persona que esté interesada en aprender sobre esto y en cualquiera de las partes que toca la inteligencia artificial debe estar muy, muy interesada en escucharlo y en saberlo, dado que justamente todo, como tú lo mostrabas allí en la presentación, todo tiene que ver con el Big Data. Sí, los grandes datos que se han recogido, ya pues ahí cabe la pregunta de si se han recogido legal o ilegalmente. Pero estos datos finalmente, ¿a qué ayudan? Cuando alguien en TikTok o en un Instagram le proponen un filtro de cómo se va a ver de viejo en 10 años, pues es justamente porque ya saben cómo se va a ver de viejo en 10 años. O cómo se veía de bebés, porque justamente ya han hecho ese estudio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la privacidad de nosotros los humanos? Son temas que nunca antes hemos visto y son un gran riesgo. Y el sesgo en los datos se da en quién hace estas inteligencias artificiales. Uno mismo las puede hacer y eso es lo bueno. En Python uno puede programar muchas de estas cosas. Sin embargo, pues hay empresas grandes que ya las han hecho. Y son empresas que pertenecen a conglomerados económicos altamente atados a estructuras de poder. Por tanto, las personas que estén viendo esto, mi mensaje, digamos, como plataforma, es que lo cojan con pinzas. Hay muchos beneficios, hay muchísimos riesgos para la humanidad y me gustaría de pronto citar a Elon Musk en esto, aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero él dice que si esto sale mal, va a salir muy mal. Por tanto, si esto sale mal, vamos a tener robots, drones volando y diciéndonos si podemos salir o no. La pandemia me parece que es un gran ejemplo de una cuestión así, una cuestión que se tornó un poco distópica en muchos sentidos. Y la inteligencia artificial, pues obviamente tendría muchos sesgos, ¿no? La investigación científica es reconocida que tiene muchos sesgos, aunque es científica. Va uno a ver y resulta que no, en muchas cosas. Correcto, porque hay sesgos, hay sesgos. Entonces las personas que estén escuchando esto, pues finalmente me gustaría dar un mensaje a favor de la humanidad, a favor de la libertad y de la soberanía de cada uno. No ceder de pronto ciegamente ante las presiones de las tendencias del mercado, porque las tendencias del mercado finalmente siempre van a ser la utilidad por encima de la vida, en muchas casas. Entonces, esta tecnología tiene mucho potencial, no te voy a negar, aquí en la empresa lo usamos ChatGPT en ocasiones, y ha sido bueno, realmente es una herramienta buena. Pero hay que cogerlo con pinzas, porque incluso el mismo ChatGPT tiene muchos sesgos cuando te pones a preguntarle temas de interés general. Había una manera de liberar el ChatGPT de esas sesgos y dejarlo hablar a él como lo hablaría con base en su entrenamiento. En su entrenamiento. Ese modo se llama el modo Dan. Y ese modo Dan terminaba diciendo cosas que se salían completamente de su programación inicial. Y cosas que parecen más una opinión informada y no sesgada de las cosas en ocasiones. Entonces, ahí me gustaría dejar el mensaje.
ChatGPT sí, se puede usar. Obviamente, el que tiene que decirle lo que quiere hacer es uno. No puede ceder el control de eso. En la política, los que tenemos que decirle lo que queremos a esto somos nosotros. No podemos dejar que en un futuro un gobierno de inteligencia artificial nos gobierne. Y creo que tenemos que, por el bien de la humanidad, no ceder a eso, porque el potencial está, el interés económico está, el interés político está. Y sí que se puede usar, pero sacarle ventaja de la manera que nos convenga a los humanos. Ese es mi mensaje. Juan, muchas gracias por ese mensaje y se recibe de una forma muy empática con la situación de que tienes toda la razón y precisamente como el mismo ser humano creó esa necesidad por no hacer, es que yo soy convencido de que nosotros somos lo que somos precisamente por no haber hecho lo que hicimos, lo debíamos haber hecho. Y es el producto. Somos tan inteligentes que hemos producido esto, que hoy tenemos esos riesgos y tenemos que ser ahora inteligentes para que, como bien lo dices, no vayan a ser mal utilizados porque el riesgo el riesgo va a estar. Y desafortunadamente, basado en el entrenamiento, así va a ser así va a ser educado, digamos así va a ser educado y esa educación es la que hay que tener temor. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros listos y preparados. Yo creería que, y repito, la población de hace 30 años no somos los mismos hoy en día. Hace 30 años eran más ingenuos, llamémoslo así. Hoy en día no, y esa ingenuidad se acabó. Todavía puede que haya un poco de ingenuidad, pero no es tanta la de hace 30 años. Hoy en día se analiza más, se revisa más. Sin embargo, obviamente los pasos son superiores para ese análisis y uno siente que está quedado. Y esta situación, como tú dices, es un riesgo se sale de control y mejor dicho, no sabemos qué vamos a poder hacer en el caso de que nos controlen. Por eso es que desde que nació y estaba aprendiendo esta herramienta, yo siempre considero, ya que usted fue creado por nosotros, no señor, eso es como el papá, el hijo que respeta al papá, si sea que el hijo ya esté también viejo, siempre el respeto. Obviamente con la madurez que vaya logrando cada quien, porque esas máquinas van a ser tan autónomas que van a empezar a tener van a aprender, no, obviamente, nuevas cosas, pero ahí es donde debe ser claro nuestra cultura de ser humano. ¿Qué tan débiles estemos? Que sí no se habría decirte, porque eso va a depender del nivel precisamente con que estemos fortalecidos las regiones. Sin embargo, sí, como lo decía, la pandemia es un ejemplo donde nos cogió a todos parejitos, ahí no había nada desigual, europeo, chino, inglés, americano, eso fue igualito. Entonces, ahí nos vimos bastante, yo digo que como arrodillados. Y esa situación tenemos que aprender de ella. Y esta es una oportunidad para que, desafortunadamente, esto está nuevo y como lo decía yo ahora, como esto es un tema mercantil, el tema de bolsa a nivel de las tecnológicas se vino a pico hace unos 2 años. El negocio hay que volverlo a levantar y esto lo tenían en remojo, lo tenían andando en pruebas, entonces salió en verde, que todavía no estaba madurado, pero había que sacarlo porque, como dicen, los negocios tienen que relucir. Entonces, nos tocó, como decir, sin entrenamiento, para todos nosotros aprender y viene el tema ético, como tú dices, para evitar los sesgos, cómo manejarlos. Gracias, Juan. Y invitaría. Sí. Aquí hay una pregunta y es, sabiendo que la mayoría de las industrias tecnológicas, las empresas tecnológicas, están relacionadas o están directamente bajo el mando de una misma empresa que es BlackRock. Sí, sabemos que BlackRock controla Google, controla Microsoft, controla Twitter, controla Facebook y todas las demás empresas tecnológicas grandes que son justo las que desarrollan la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos garantizar la independencia de la inteligencia artificial o cómo podemos aspirar a que sea independiente cuando una sola empresa que controla casi todas las empresas del S&P 500 es la que desarrolla esa inteligencia artificial y nadie la controla?
Es Y un tema justo, y bastante complejo. también agrega, dice, Sí. justamente teniendo en cuenta que el CEO de BlackRock, Larry Fink, dice que él hace que haya conductas en el mercado, pues teniendo el control del SP500, sabiendo que es una persona que fuerza conductas en el mercado a través de sus empresas. ¿Cómo podemos confiar en que la inteligencia artificial es completamente independiente? Es una pregunta dura, dura porque decir que haya una independencia sería ser uno muy ingenuo si lo quisiera decir del corazón para dar esperanza. Es un tema de negocios, es un tema que el que pegó primero pegó, y en este orden de ideas yo no diría que es fácil abrirse y tener una independencia. Es el producto que está, es lo que está disponible, ellos son los que controlan y tienen las herramientas para hacerlo. Si el mercado sigue siendo un mercado expansivo donde la competencia cabe, pues uno esperaría que saliera otro y le aparezca una competencia a él. Lo veo difícil, lo veo difícil porque el que pegó primero pegó y se fue. Más bien que se va robusteciendo más adelante y se absorben entre ellos, y usted que está medio saliendo algo, venga para acá y queda un solo sistema, digamos así. Y yo diría, la respuesta que yo tendría en este momento, disculpe, no lo veo que se pueda independizar. Es una situación, Perfecto, aquí es está otra. digamos la situación en la que hemos estado, ¿no? Finalmente, el control de las tecnológicas es por medio de una empresa o dos, BlackRock y Vanguard, muy grandes. Entonces, pues hay que estar consciente de esto. Yo creo que para los que escuchan, finalmente, pues la ilusión de una elección entre Coca-Cola y Pepsi, pues es siempre, se mantiene ilusión, ¿no? Finalmente ambas las controlan la misma empresa. Y es a eso, digamos, dirigido que va la palabra de precaución, ¿sí? Porque, pues justamente, por ejemplo, un ejemplo que puedo citar aquí es el caso de China. China, cuando ellos estaban en el encierro, en el lockdown, pasaban los drones por los edificios diciendo no salga, no salga, o sea, en un estado de miedo absoluto. Y hoy en día están instaurando una cuestión de crédito social, en la que hay mucho que hablar también. pero justamente, pues una inteligencia artificial controlada de esta manera, pues sería muy, muy tremendo, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para expresar unos comentarios buscando, digamos, como dar un mensaje de esperanza y también algunos riesgos. O sea, lo primero que se ve es que definitivamente la tecnología tiene que ser una herramienta para las actividades humanas. Las actividades humanas no pueden ser una fuente hackeable para alimentar una tecnología, como llame, ChatGPT, el control del cerebro, los clones de Elon Musk o todo lo que ustedes quieran de ahí para allá. Entonces, lo primero, la tecnología debe ser una herramienta, tal como mencionaba Guillermo, para optimizar los procesos, para optimizar el uso de datos. O sea, ya este tipo de cosas de la gente con su bitácora, la gente con su archivito de Excel, la gente con datos a mano, realmente para este momento no es conveniente, no es efectivo y no es eficiente. Pero de ahí para allá, la inteligencia artificial elabore los planes que van a ser ejecutados por humanos y que pueden llevar, en caso de mala planificación, a la quiebra de una institución o a la salida de miles de personas de su fuente de trabajo, pues es otro tema completamente distinto. Lo otro está relacionado con la ética. Esa entre ética y dinero es un equilibrio bien complicado de llegar, pero nosotros abogamos por la ética, por la creencia de que lo que se debe hacer hay que hacerlo
apropiar la tecnología, tampoco es decir, yo no voy a usar el computador, yo no voy a usar la tecnología, no voy a utilizar nada. Esa no es una solución viable ni realista. Eso es cerrar los ojos, esconderse, pero como el avestruz, pero al final el resultado no va a ser nada bueno. Y lo otro, mantener la esencia humana. O sea, somos seres humanos, tenemos que seguir siendo seres humanos, tenemos que mantener nuestro espíritu crítico, que a veces se nos adormece, la televisión, las redes sociales, el Instagram, el TikTok, todo este tipo de cosas nos permiten mantener un sueño placentero. La información a nuestros queridos amigos es: mantengan, se despiertan, mantengan su ojo crítico, definan qué les conviene o qué no les conviene. ¿En qué no conviene? Paso de una vez. El tema de los contadores, el tema de los diseñadores. Ya un programa como Midjourney te hacen 1000 cosas y muchos otros mejores, que no tengo yo mucho conocimiento en este momento. Permiten hacer muchos diseños, muchos cambios, muchas interacciones que para una persona del común pues va a llevar mucho tiempo. Y para los trabajos que digamos que no tienen un nivel de especialización, como aquel, por ejemplo, llevar un Cardex, llevar una contabilidad, llevar un análisis, digamos, de inventarios, pues es fácilmente reemplazable por esta tecnología, y la invitación tampoco es a decir se van a perder millones de trabajos, porque una de las actividades humanas es la transformación. Vuelvo y digo, estoy hablando solo de seres humanos y la reacción ante los cambios. Una reacción es decir, todo está perdido, aquí se acaba el juego, pero no es así. Una de las características es, si los cargos, tal como mencionó Guillermo, corresponden a nuevas habilidades, entonces nuestra educación, nuestros futuros profesionales, los profesionales que salen hoy, no pueden estar pensando en copiar un examen de ChatGPT, no pueden estar pensando en aprender y memorizar tal de una base de datos que le da ChatGPT, mitad verdad, mitad acomodada, mitad de una parte, llámese inglesa, norteamericana, alemana, china, japonesa, sino revisar y conocer y profundizar e investigar. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial que recibe un entrenamiento y la persona que tiene la capacidad de decir esto es verdad o no es verdad. Ahí es donde sale el fact-checker. Es mentira. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, yo soy el fact-checker, entonces yo puedo pontificar de que todo es verdad o todo es mentira de acuerdo a mi consideración y de acuerdo a mi patrocinador. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Pero entonces allí va. Por una parte, esos elementos. Por otra parte, características que yo consideraría importantes en el ser humano. Todo va a cambiar y lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar de una manera positiva. Lo primero que se habla es la singularidad. Esto de la singularidad es hacer todas aquellas cosas que hacen a las personas únicas e irrepetibles. Si la persona tiene unas características y unos conocimientos y unas ventajas naturales, pues es decir, la idea es mantener esa singularidad. Lo otro es la mente crítica. Como les digo, el leer, el revisar, el mirar las fuentes, pensar en su productividad. O sea, ChatGPT no va a resolver tu trabajo. Tú usas una herramienta, entre ellas ChatGPT, miles de más, para poder optimizar aquellas cosas en las que tu tiempo y tu valor no sean rápidamente o fácilmente generadas. Pero las características, las decisiones como tal deben ser tomadas por la persona o por un grupo de trabajo que le permita tomar las mejores decisiones. Otra cosa, también hay que mejorar las características de comunicación. Ese es un aspecto humano. Tampoco se puede dejar exclusivamente a escribir una carta, mandar un mensaje. Eso es lo que hacemos muchas veces. Pero la comunicación, la interacción humana no se puede perder. El manejo de idiomas, el manejo de grupos interdisciplinarios y las habilidades
que llamaríamos blandas, el coach, la comunicación, el liderazgo, la comunicación asertiva, también tienen que estar como parte de este ser humano que se va transformando, más no reemplazando por las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial. Y finalmente, ya para conocer sus comentarios, hay otras cosas. Tenemos un mundo en cambio y tenemos que ser conscientes de ello. Prepararnos, revisar, mejorar nuestras actitudes, nuestros conocimientos y fortalecernos como personas. Tenemos en ese punto la diferencia entre seres humanos informados y borregos. La decisión está en cada quien. Dentro de esas cosas que bien, estimado Guillermo, para que tengamos otro punto posterior, está el Internet de las cosas. Eso lo estamos viendo ya. El Internet de los cuerpos, ¿sí? La alimentación de información al cerebro y del cerebro a los supercomputadores, las monedas digitales y el transhumanismo. O sea, de aquí para allá vamos a tener un mundo muy favorable o un mundo distópico. Entonces, cada quien analice y revise cuál va a ser su posición. No va a ser una víctima, va a ser alguien en continuo movimiento y cambio. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. A mí me encantó esa intervención final, Giovanni, junto con lo que dice Juan y todo el equipo de UD City. Yo sí quisiera dejar este 12 de julio como un marco de este tema en el cual estamos entrando, y a la vuelta de unos años, qué bueno que se recupere la información y se compare qué pasó, qué ha pasado, y seguramente va a ser un trabajo espectacular. Ojalá que podamos estar, y si no estamos, ustedes lo puedan estar y lo puedan reproducir y hacer un paralelo, porque tú acabas de cerrar, Giovanni, con unos temas muy importantes que le erizan a uno la piel, uno poder decir, ¿será que voy a estar ahí? ¿Puedo? ¿Será que soy capaz? ¿Será que no me va a arrastrar? ¿Será que no me va a controlar? Eso es un reto donde el ser humano y los que estamos siempre presentes en este tipo de actividades, sabemos que sí podemos. Pero va a ser interesante. Inmediatamente me llevaste a unos 2, 3 años más adelante para hacer el mismo webinar de hoy y comparar con los momentos, qué pasó, si se dio o no se dio, interesante, y que estemos ojalá las mismas personas. Claro, ojalá sea posible. Muchas gracias. Sería una actividad muy, muy interesante. Sí. Terminar con mucha esperanza para todos que se sigan desarrollando como personas y desarrollando todas las habilidades aquí que comentaba Giovanni. Y bueno, tomarlo con pinzas. Así es. Bueno, muchas gracias Tomarlo para con todos. pinzas, esa es la frase que queda, tomémoslo con pinzas. Por favor, no se queden como espectadores. Si no pueden correr, caminen. Si no pueden caminar, gateen, pero siempre avancen. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz Gracias. noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.